Bueno, ¿me acompañas a hacer una oración para iniciar? Bendito Padre Celestial, estamos de nuevo contigo, Dios, esta mañana, pidiéndote que tú tomes el control de este mensaje, Señor, que tú unjas mi boca, Dios. No hay nada en mí, Dios, que yo pudiera darle a tu iglesia, Señor, si no viene primeramente de ti, Dios. Y Padre, en humildad hoy vengo a pedirte, Dios, que tú me uses, Dios, que tú permitas, Dios, que tu palabra fluya a través de mí, que todo lo que no venga de ti, Señor, sea cerrado, Dios, y no salga de mis labios. Pero sobre todo, Padre, te pido que tú abras el corazón de quien escucha, Padre. Tú sabes para quién es este mensaje, tú sabes en qué manera debe impactar la vida de cada uno, Señor, y yo te pido que los corazones estén receptivos, Dios. Y que, Padre, más que traer enseñanza, Dios, tu presencia fluya y tu presencia toque las vidas, Dios, y haga, Dios, lo que has estado mostrando, Dios, en estos días, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar con el tema, quisiera comentarte que en esta ocasión que sabía que me tocaba dar este mensaje, nosotros recibimos más o menos como con 2 meses de anticipación la agenda de predicaciones. Y yo estuve batallando un poquito por tener la certeza de que este era el mensaje que Dios quería traer. Y Dios lo confirmó hace un par de semanas y yo todavía tenía mis dudas. Y el pastor la semana pasada comentó varias cosas que él sabe. Yo le mandé mis notas el lunes, ¿verdad? Entonces el domingo, yo ya tenía preparado el mensaje, ¿no? Pero yo se lo mandé hasta el lunes. Entonces el domingo él comentó cosas y ahorita Saraí comentó otras cosas y Saraí no ha visto mi mensaje. Y entonces creemos que Dios está trayendo este tipo de temas en este tiempo porque quiere hacer algo en ti, ¿sí? Entonces sabemos que hay mucha gente que está pasando necesidades de diferentes tipos, pero también Dios quiere llevarnos al siguiente nivel de madurez. ¿Okay? Entonces, por eso creemos que esto viene de Dios. El día de hoy vamos a tener como tema este mensaje que dice: los obstáculos son una herramienta de Dios. ¿Okay? Y quisiera que lo repitieras conmigo. Los obstáculos son una herramienta de Dios. ¿Okay? Dice en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Qué dice? Quiero enfatizar esa palabra, anímense. Y es una afirmación previa. Dice, van a tener muchas tristezas. No dice, a lo mejor van a tener tristezas, a lo mejor van a tener aflicciones. Dios está haciendo una afirmación en el Señor Jesús está haciendo una afirmación en ese texto que dice, vamos a tener pruebas y tristezas en nuestra vida. ¿Sí? Pero hay una afirmación también que le sigue, que es, anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios está con nosotros, ¿lo crees? Bueno, esta predicación está basada en un capítulo de un libro que se llama Propósito, de Sergio Olivas. No es Sergio Ramírez Olivas el que está aquí, es otro Sergio Olivas. Y en ese capítulo hay una frase clave que quisiera que todos los que están tomando nota se la llevaran así tal cual, ¿no? Y dice, la voy a dictar, dice, los obstáculos generan crecimiento. ¿Sí? Entonces apúntalo, los obstáculos generan crecimiento. Y si tú no estás tomando nota, no te preocupes, en la grabación se va a quedar. Entonces, los obstáculos generan crecimiento y nos permiten pasar al siguiente nivel, que es el que Dios tiene para cada uno. ¿Ok? Entonces la voy a repetir, dice, los obstáculos generan crecimiento y nos permiten pasar al siguiente nivel, que es el que Dios tiene ¿para quién? Para cada uno, ¿sí? Entonces no hay niveles grupales, no es como la escuela que todos pasan de primero A a segundo A y luego a tercero A. Estamos niveles individuales, ¿ok? Bueno, entonces ya teniendo en mente ese principio clave que es sobre el que vamos a platicar, vamos a desarrollar el tema, ¿no?
Y quisiera platicarte primeramente, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, estaba viendo una película, ya saben cuál es, ¿no? Es una película de Star Wars, ¿no? Y en esta película me llamó mucho la atención una frase, un momento donde un personaje estaba muy frustrado porque su propósito, su misión no se había logrado, o él sentía que no se había logrado. Entonces él estaba quejándose sobre sus fracasos. Entonces aparece en escena el maestro de este personaje y el maestro lo interrumpió con una frase que a mí me dejó impactado la primera vez que la vi. Y decía la frase: el fracaso es nuestro mejor maestro. ¿Okay? El fracaso es nuestro mejor maestro. Esta frase se me quedó bien grabada y luego volví a ver la película 2, 3, 4, 5 veces y esa frase siempre me trae un recordatorio a mi vida, ¿no? Ahora, tiempo después me tocó encontrarme en internet que una importante revista de negocios estaba utilizando esta misma frase como base de una publicación, de un artículo, donde mencionaba la importancia de que aprendamos como seres humanos a lidiar con nuestros fracasos, ¿sí? A lidiar con los obstáculos de la vida, a lidiar con los momentos en que las cosas no están saliendo como deberían salir, de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿sí? Entonces, dentro de este artículo, entre otras cosas, mencionaban esta cita que dice que alcanzar el éxito en algún aspecto de nuestra vida siempre nos representa el fin último. Sin embargo, en el proceso de acercarnos a las metas es donde aprendemos más. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tú traes en mente que algo tiene que ocurrir. Entonces, eso no ocurre, tú vas caminando hacia eso no ocurre y tú te frustras o tú lo percibes como un fracaso. Pero lo que dice la frase es que en ese trayecto hacia ese objetivo en específico, que puede ser, el objetivo puede ser tan sencillo como ir de tu trabajo a tu casa, por ejemplo, ¿sí? Y algo se atraviesa, ¿sí? Y tú sientes, híjole, como ya no llegué, ya no cumplí el objetivo. Pero en el trayecto, al no cumplirse el objetivo por cualquier obstáculo, va a venir un aprendizaje a tu vida, ¿sí? Entonces, esta es una metáfora muy sencilla que nos ayuda a entender esto. Y lo que decía este artículo es que tenemos que entender que la vida es como un viaje. Y lo interesante de los viajes no es nada más llegar al destino. Lo interesante de los viajes es el viaje en sí mismo, ¿sí? El trayecto en sí mismo. No sé si te ha tocado cuando vas, bueno, en avión o en carretera. A mí me gusta, por ejemplo, mucho ir observando por la ventana qué va ocurriendo, ¿no? Cómo va cambiando el paisaje. Y más cuando son viajes muy largos, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años me tocó ir a Chihuahua con mi esposa y pues ir viendo cómo cambiabas de la montaña al desierto y luego a la nieve. Entonces disfrutas el viaje. Y sí, Chihuahua está muy bonito, lo disfrutamos mucho, pero también disfrutamos mucho el trayecto, ¿sí? Entonces, igual y no hubiéramos llegado a Chihuahua por cualquier cosa, pero el trayecto, todo lo que aprendes en el camino, se te queda como aprendizaje, ¿ok? Entonces, esto que les estoy comentando de la película y la frase, pues evidentemente es una enseñanza que viene del ámbito secular. Pero como creyentes es importante que tengamos y aprendamos que Dios tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos acerca de los fracasos en nuestra vida, ¿sí? Dios quiere que aprendas a lidiar con el fracaso, con la derrota, con el imprevisto, con las cosas que no salen como tú piensas que deben de salir. Hace ratito estábamos cantando en una de las alabanzas, en uno de los himnos, dice: me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil, haya en mí todo cuanto has menester. Fragmentos como este nos enseñan, o más bien pretenden recordarnos, que va a haber muchos momentos en nuestra vida donde tenemos que experimentar la debilidad, tenemos que experimentar la lucha, tenemos que experimentar el fracaso. ¿Para qué? Para
ser invitados a experimentar la gracia de Dios. Imagínate que todo saliera bien todos los días. ¿En qué momentos te acercarías a Dios para pedir su ayuda? Desafortunadamente, y esto es una realidad en la vida cristiana, muchas veces no nos acercamos a la presencia de Dios hasta que no estamos en un conflicto. ¿Sí? No debería de ser de esta manera, pero la realidad es así. Todos tenemos nuestros momentos en que estamos muy espirituales y muy conectados con Dios, y tenemos nuestros altibajos en la vida cristiana. ¿Sí? Y entonces la triste realidad es que mayormente cuando más nos acercamos a Dios es cuando ocurre algo que desestabiliza nuestras emociones, algo que desestabiliza el bienestar en nuestra vida, y entonces ahí es cuando te acercas a Dios. Entonces, Dios nos está invitando a experimentar continuamente su gracia, su perdón, su misericordia en nuestras circunstancias. Y es como si Dios quisiera recordarnos que hay un plan divino detrás de todo lo negativo que pasa en nuestras vidas. ¿Sí? Todos los obstáculos que puedas llegar a encontrarte en tu vida cotidiana devienen de un plan divino. Entonces debes de estar consciente de esto. Como ya les mencionaba en el sermón anterior de la semana pasada, el pastor Mario nos estaba recordando que Dios nunca prometió que no iba a haber problemas. Mario lo mencionó un par de veces en el sermón. Dios nunca prometió que no iba a haber problemas en nuestra vida, pero sí prometió que no íbamos a estar solos. Y lo promete en diferentes fragmentos de la Biblia. ¿Sí? En otro canto que estábamos entonando esta mañana decía: tengo un refugio en tempestad cuando aflicciones tengo. Cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. ¿Sí? ¿Cuántas veces has tenido conflictos, como decía Saraí, algún problema y luego del problema viene la tristeza? ¿Y cuántas veces te has quedado atascado o atorado en tu tristeza, en lugar de venir y llorar delante de la presencia de Dios? No estamos diciendo que está mal llorar, no estamos diciendo que está mal tener una reacción ante lo que no está saliendo bien en tu vida, una queja, ¿no? Se vale, pero ¿cuántas veces eso lo llevas a la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces te has quejado con Dios? Se vale también ir con Dios y no que Dios sea un buzón de quejas y sugerencias, pero se vale ir delante de la presencia de Dios y hablar con Él. ¿Sí? Dios no está en tu vida solamente para que le pidas y le pidas y le pidas. Dios está en tu vida para escucharte, para desarrollar una relación personal contigo. Y entonces se vale que tú le presentes tus circunstancias. Muchas veces cuando tenemos problemas necesitamos simplemente platicarlo con él, con alguien, ¿no? Como dicen, hacer una catarsis, es decir, platicar para vaciar lo que yo traigo, el conflicto que yo traigo. ¿Sí? ¿Cambio? Dios está ahí presente, no quiero demeritar la profesión de los psicólogos, pero no siempre necesitas ir a un psicólogo, ¿sí? Porque tienes al psicólogo de psicólogos 24 horas en tu vida, ¿sí? Y tú puedes, en medio de cualquier frustración, hacer un alto en tu vida y acercarte y decirle: Dios, está ocurriendo esto, ¿por qué? Y a veces es sentarte a escucharlo y esperar a que Dios hable algo para resolver. O a veces Dios no quiere resolver la situación, simplemente quiere que tú aprendas algo a través de la prueba. Pero a veces no nos damos el tiempo de esperar a escuchar su voz. ¿Ok? Entonces debemos estar recordando que lo negativo, los obstáculos, las frustraciones, los problemas son parte de su plan divino y que Él los está utilizando para formar algo en nuestra vida, desarrollar algo en nuestra vida y llevarnos a alcanzar su propósito. ¿Tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Para qué Dios te salvó? Te lo quiero dejar de tarea y quiero que te lo lleves y lo mastiques, lo pienses durante la semana. Y la semana que viene puedas venir a este lugar y decir: yo tengo claro que Dios me salvó para esto.
O sea, yo no creo que Dios nada más te haya salvado para que ocupes un lugar el día de hoy en esta silla. Dios por algo permitió que entre millones de personas en el mundo que no conocen el Evangelio, tú conozcas el Evangelio. Tú tengas acceso a una Biblia. Tú tengas acceso a una congregación. Tú pertenezcas a una congregación. ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Se lo has preguntado a Dios? Y cómo, si tú tienes claro eso, los obstáculos que vayas encontrando en tu caminar, en tu vida cotidiana, pueden ser una herramienta para alcanzar ese propósito. Esa es la perspectiva ideal que debemos de tener. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta sobre los obstáculos en nuestras vidas, se empieza a generar crecimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita ya no funcionó el micrófono, es un obstáculo. Bueno, entonces decíamos, los obstáculos son parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Si tenemos la perspectiva correcta de los obstáculos, entramos a ese proceso de crecimiento y maduración en nuestras vidas. Ahora es importante lo siguiente, no tienes que estar pensando que Dios está demandando perfección de ti. Yo, a lo largo de mi vida cristiana, me ha tocado platicar con muchas personas, y digo, no exagero cuando digo muchas personas, que se sienten frustradas porque no alcanzan o sienten que no alcanzan el estándar de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando te empiezas a congregar te empiezan a decir que no fumes, que no tomes, que no esto, que no lo otro, que si aplaudes, que si no aplaudes, que si traes la falda corta la traes larga, una serie de cosas, que no te enojes, que esto, que el otro, que no seas violento. Y entonces, dependiendo de la personalidad y las circunstancias de cada uno, empezamos a hacer listas de cotejo, ¿no? De todas mis áreas malas, incorrectas, y todo lo que voy cumpliendo, ¿no? Y la relación con Dios no tiene que ser así, ¿sí? O sea, Dios no es un fiscal que está viendo a ver qué cumples y qué no cumples. Sí tiene un llamado para la santificación en tu vida, pero no está con la tablita así poniéndote taches. Dios no se place en eso. Dios te va revelando las áreas débiles de tu vida, las áreas débiles de tu carácter, y es una santificación progresiva la que vas recibiendo. Es decir, vas entendiendo y vas cambiando cosas en ti, no en tus fuerzas, sino con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nos frustramos porque no estamos descansando en Dios y vemos los obstáculos en nuestra vida como una reprobación de las pruebas que Dios nos va poniendo, ¿sí? Entonces, cuando tú fallas en algo, deberías de verlo con la perspectiva correcta, con los ojos de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dejó en claro en varios versículos, en varios pasajes, que él no era perfecto. Y estamos hablando del apóstol Pablo, no necesitas ser un erudito en la Biblia para saber de quién hablamos, el apóstol Pablo. Y en diferentes pasajes él hablaba de cómo la grandeza del hombre no se mide por la perfección del hombre, ¿sí? Pablo no era un hombre perfecto. Hay un pasaje donde él habla del aguijón que él tenía, ¿no? Y yo creo, con base en lo que he leído, que Pablo hablaba de manera metafórica de debilidades de carácter que él tenía. Y no sabemos cuáles son. Hay muchas especulaciones sobre si a lo mejor tenía un mal hábito o tenía una falta de carácter o tenía alguna circunstancia, pero Pablo la estaba reconociendo. Y estamos hablando del hombre que escribió más del 57% de la Biblia, o aproximadamente el 57% de la Biblia. Entonces, si esta persona, este discípulo, tuvo fallas, nosotros que estamos aprendiendo a vivir en el camino de Dios, pues es entendible que también tengamos faltas en nuestro carácter y que tengamos obstáculos en nuestra vida y que esos obstáculos saquen a la luz
las cosas que se tienen que seguir trabajando en nuestro ser. Ahora, Pablo no fue el único que experimentó esto. Si nosotros revisamos la Biblia, los héroes de la fe como David, Moisés, Noé, y puedo citar muchos más, todos ellos cometieron en algún momento de su vida algún error, ¿sí? Y Dios los usó de todas formas. No eran perfectos, experimentaron dificultades en su vida, en algunos momentos se equivocaron, aprendieron de ello, se animaron, y ese ánimo nosotros deberíamos de recibirlo y ser contagiados de cómo estos personajes, al fallar, de todas maneras fueron utilizados por Dios. Entonces, cuando tú cometes un error en tu vida, cuando tú enfrentas un obstáculo y no reaccionas de la manera correcta, no te preocupes, levántate y sigue caminando con Dios. Es parte de lo que queremos dejar sembrado en tu vida esta mañana. ¿Por qué es tan importante? Porque es parte de los rasgos de la madurez, ¿sí? En muchas congregaciones hay gente que no está viviendo su propósito porque está estancado en sus propios errores. Te equivocas en algo y sientes que ya no eres digno de servir. Sientes que ya no estás a la altura del hermano que está a tu lado, ¿sí? Te equivocas en algo, fallas en tu carácter y tú mismo te desacreditas para el servicio, o tú mismo te desacreditas para mantener la relación con Dios. Cuando tú cometes un pecado, del tipo de pecado que sea, lo primero que tienes que hacer es venir con Dios, no alejarte de Dios. Cuando tú fallas en algo, cuando tú le faltas el respeto a alguien, cuando tú te equivocas en un área en la que ya habías tenido crecimiento, lo primero que tienes que hacer es regresar a Dios y no esconderte, porque si te empiezas a alejar de Él, empieza a ser más grande el problema en tu vida, ¿sí? Y entonces esos obstáculos son a los que yo me refería al inicio, que nos van impidiendo tener nuestro propósito de vida o cumplir nuestro propósito de vida. ¿Me ayudas con la primera imagen, por favor? Te quiero mostrar este personaje, no sé si lo conoces. Él es Nick Vujicic. Nick Vujicic es un hombre que nació en Australia. Y brevemente te voy a leer su autobiografía. Lo primero que debes haber notado es que no tiene brazos y no tiene piernas, ¿no? Y dice la autobiografía de Nick, dice: nací en Australia y le doy gloria a Dios porque usó mi testimonio para tocar miles de corazones alrededor del mundo. Nací en 1982 sin extremidades y no hay una explicación científica para este defecto. He tenido que encarar cambios y obstáculos. Me gustaba ir a la escuela y trataba de vivir como todos los demás, pero en mis primeros años enfrenté rechazo y burlas. Era muy difícil, pero con la ayuda de mis padres desarrollé aptitudes y valores que me ayudaron a aceptarme y avanzar. Yo sabía que era diferente por fuera, pero en mi interior era exactamente igual a todos los demás. En muchas ocasiones me sentía decaído y no quería enfrentar la realidad negativa. Hubo momentos en que caí en la depresión, el enojo, porque no podía cambiar mi físico. Aprendí que Dios nos ama a todos y cuida a cada uno de nosotros, pero yo no podía entender por qué me había hecho así a mí, si es que me amaba. Así que seguí con mi vida como es ahora y nadie puede cambiar lo que ya está hecho. Llegué a pensar en terminar con mis penas y mi vida. Mis padres y mi familia estuvieron siempre ahí dándome fuerza para contrarrestar mis problemas emocionales, de autoestima y de soledad. Dios me movió a compartir mi historia y experiencias de vida para ayudar a otros a enfrentar sus circunstancias difíciles y ver la bendición de Dios en los obstáculos. Me animé a inspirar a otros a usar su potencial al máximo y alcanzar sus esperanzas y sueños. Me apasiona llegar a la gente y ponerme en manos de Dios para lo que Él desee hacer. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Qué gran bendición, ¿no? Esta es la autobiografía de Nick. Y como te comentaba, bueno, Nick nació sin brazos y sin piernas. Este hombre
se dedica en la actualidad a viajar por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, a predicar cómo él ha sobrellevado el hecho de no tener brazos y no tener piernas, tomado de la mano de Dios. ¿Sí? En su página de internet, Nick menciona que su fragmento favorito de la Biblia es el Salmo 139, que dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, quien formó cada parte de mi cuerpo. Imagínense, decirle a Dios: gracias por formar cada parte de mi cuerpo y estar en... ¿Puedes regresar la imagen, por favor? Y seguir en esas circunstancias. Y dice: yo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. Nick está afirmando que Dios no se equivocó en su vida. Imagínense el gran obstáculo que representa no tener brazos y no tener piernas. Yo no sé si a alguno de los que están presentes les ha tocado tener enyesado un pie, un brazo, usar muletas por algún tiempo, estar en una silla de ruedas como Juan de Dios. Y es un impedimento bien grande. Ahora, imagínense no tener la esperanza de que en un par de meses o en un par de semanas se te va a restaurar ese miembro y vas a volver a caminar o vas a poder volver a tomar las cosas. O sea, de por vida estás marcado y no tienes estas circunstancias, ¿no? Nick terminó 2 licenciaturas, terminó un posgrado. Nick actuó en una película que se llama El Circo de las Mariposas, un cortometraje inspirador, ¿sí? Nick ha escrito muchos libros motivacionales. Dices, ¿cómo los ha escrito si no tiene brazos ni piernas? Pues encontró la manera de escribir sin brazos y sin piernas. Nick dibuja, Nick participa en eventos deportivos, nada, ¿sí? ¿Y cómo nada? Imagínate cómo nadará, como moviendo el tronco nada más, yo no sé, ¿sí? Pero esas cosas no han sido impedimento para que él haga cosas en su vida, tenga éxito en áreas de su vida y aparte de eso, le dé gloria a Dios con su vida y ayude a los demás a que vean que los obstáculos que a veces tenemos en nuestras vidas no se comparan con nada a lo que él experimenta diario. Este hombre, como les decía, afirma que Dios no se equivocó en su vida y ha aprendido a abrazar el hecho de que no tiene brazos y piernas y está contento con eso. Ahora, yo aquí a ojo de pájaro, como dicen, no alcanzo a ver a ninguno que le falte una pierna ni un brazo, gracias a Dios. Sí veo algunos que hemos tenido diferentes circunstancias físicas que nos han mermado, pero no veo a nadie incapacitado o discapacitado. Y el problema es que, aunque nosotros no nacimos con las discapacidades físicas de Nick, a veces tenemos discapacidades en nuestro corazón y en nuestra mente que son mucho más fuertes que la falta de una extremidad. ¿Sí? Entonces debemos recordar que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. A Dios le plació que este hombre naciera sin brazos y sin piernas. A Dios le plació que tal vez esta quincena no te haya llegado tu pago. A Dios le plació que hoy se te terminara el gas. A Dios le plació que ayer perdieras las llaves. ¿Sí? O sea, estoy tratando de ser tan ¿cómo se dice? Tan cínico con los ejemplos, porque no se comparan en nada con las circunstancias adversas que otras personas tienen. El problema es que a veces sientes que Dios ya la trae contra ti, ¿no? Y a veces ni siquiera estás poniendo a Dios en la ecuación, ¿no? A veces es, ya todo me sale mal y se te olvida que eres hijo de Dios. Se te olvida que Dios tiene un propósito en todo lo que va ocurriendo en tu vida, ¿no? Como decíamos, la vida es un viaje y en ese viaje necesitas irte por caminos incorrectos. Necesitas enfrentarte a momentos oscuros, pero en esos trayectos hacia los fracasos, hacia los obstáculos, Dios está presente y está queriendo formar algo en ti. Recuerda que el texto que mencionábamos al inicio, ¿no? Juan 16:33,
En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Ahora bien, no debemos olvidar entonces que los obstáculos no tienen que ser vistos como impedimentos, ¿sí? Cuando las cosas no están saliendo en tu vida como piensas que deberían de salir, no los veas como impedimentos. Más bien acércate a Dios y pregúntale cómo es que Él los ve. Y si te acercas a Dios, lo que vas a encontrar es que Dios los ve como una herramienta en tu vida. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es un instrumento que te ayuda a desempeñar mejor una actividad. Por ejemplo, hablando del gas, en la mañana se me acabó el gas, ¿no? Para cambiar el tanque que tenemos de reserva, necesito una llave especial. Yo no puedo desenroscar, o no debería desenroscar la llave del gas con las manos, porque no puedo, ¿sí? Entonces hay una herramienta que fácilmente la adaptas a la medida y ¡pum!, bien rápido puedes hacer el palanqueo y cambiar el gas, ¿sí? Bueno, visualiza los obstáculos como esa herramienta con la cual tú puedes cumplir la misión que Dios tiene para tu vida. Entonces, Dios quiere formarte para algo y necesitas pasar por obstáculos para que ese camino a ser formado se cumpla de la mejor manera, ¿sí? A veces necesitas, tú no ves la foto completa, pero a veces necesitas desarrollar el carácter, por ejemplo, de una manera para un ministerio o para una actividad en específico, y para eso necesitas pulir previamente tu carácter con otras personas, y necesita haber desacuerdos, y necesita haber pruebas, y necesita haber retos para que se vaya desarrollando en ti lo que Dios quiere para cumplir sus propósitos. No debes olvidar que durante los procesos de prueba también podemos experimentar alegría. Si abrazas la prueba con gozo, es una postura muy diferente a abrazarla con queja, abrazarla con desánimo. Y esto se da porque nosotros normalmente no estamos habituados a ver las cosas desde la perspectiva positiva. Siempre nos enfocamos en la perspectiva negativa. ¿Pones la segunda, por favor? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? ¿Qué? ¿Un círculo negro? ¿Sí, no? ¿Un círculo negro? Sí, yo les voy a decir que yo veo un cuadro blanco. ¿Sí? Y veo un león, porque el león no es como lo pintan. No, ya en serio. Aquí hay una mancha negra, pero la realidad es que hay un gran lienzo blanco en medio de todo. La mayoría de las personas nos enfocamos normalmente en ver lo negativo, ¿sí? Entonces pasa una circunstancia y dejas correr tu cabeza y te enfrascas en lo malo, te enfrascas en lo más grave, en lo trágico, ¿sí? En la semana estaba escuchando, por ejemplo, hubo ahora con la reforma educativa, hubo unas adecuaciones que se hicieron al sector secundaria, al sector bachillerato, y entonces no faltó en la universidad el que empezara de fatalista, ¿no? Y agárrense, porque ahí viene para acá, para la universidad también, y no, capaz que ahora con la cuarta transformación nos van a quitar esto y otro, y empieza el otro a abonarle a la negatividad de la persona, ¿no? Cuando no tenemos ninguna información que nos diga que van a ocurrir esas fatalidades que están diciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sube el dólar? No, imagínate, ya se va a poner todo bien caro, y luego ahora que llega a 22, o sea, apenas está en 19 y ya estás pensando en lo grave que va a ser cuando llegue a 22. ¿Por qué se da esto? Porque tendemos a pensar en la fatalidad. Estamos habituados, y la verdad es que a veces como que nos gusta hacernos las víctimas. Hay un autor, un profesor que se llama Edward Bono, que habla de un libro que se llama Los 6 sombreros para pensar, y dice él que como personas en lo cotidiano normalmente nos vamos quitando una forma de pensar u otra, ¿no? Entonces él habla, por ejemplo, del sombrero positivo y el sombrero negativo, y entonces
en su teoría, que insisto, es una teoría psicológica, pues él menciona mucho esta parte de cómo tendemos a estarnos poniendo el sombrero negativo, ¿no? El sombrero negativo no es malo. Por ejemplo, yo puedo venir caminando por aquí y pararme en la orilla y ponerme el sombrero negativo para considerar si me conviene seguir caminando hacia el precipicio o no, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar si doy el paso? Entonces pienso en lo negativo, ¿no? O, por ejemplo, voy a hacer una inversión, voy a empezar un proyecto que requiere recursos. Se vale ponerse el sombrero negativo para pensar hasta dónde pueden ocurrir ciertas circunstancias y evaluar si me conviene o no tomar una decisión. El problema es que hay gente que le encanta vivir con el sombrero negativo y dormirse con el sombrero negativo, ir a comer con el sombrero negativo, ir manejando con el sombrero negativo, ¿sí? Ante todas las circunstancias que nos ocurren. Entonces, es importante que aprendamos a quitarnos ese sombrero y a ver las cosas positivas. Yo estoy seguro que si le muestro esta imagen a Nick Vujicic, que es la persona que veíamos al inicio, él vería la hoja blanca, no vería el punto negro, como lo vemos la mayoría de nosotros. Entonces, los obstáculos de Dios tienen que ser vistos, los obstáculos de nuestra vida tienen que ser vistos como herramientas de Dios. Es normal que patinemos ante las pruebas y las luchas, porque número uno, como seres humanos no nos gusta esperar, ¿no? Y entonces las pruebas y las luchas y los obstáculos normalmente van a generar una espera en ti, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú ya vas de salida para un lugar, se te poncha una llanta, pues ya vas a tener que esperar. O sea, no puedes llegar al otro lugar si tienes la llanta ponchada, tienes el problema y tienes que resolverlo, ¿no? Ya me mordió el perro, pues ya surgió un problema y a lo mejor para donde yo iba, ahora tengo que resolver la situación del perro, ¿sí? Ya perdí las llaves, pues a lo mejor a donde ya iba, ahora tengo que invertir tiempo para encontrar las llaves, ¿sí? Y nos incomoda la espera. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra carne. Y en contraparte, si dejamos que se desarrollen los frutos del Espíritu en nuestras vidas, tendríamos paciencia, tendríamos tolerancia, ¿sí? Ahora, tampoco nos gustan los obstáculos, porque los obstáculos normalmente nos van a exigir crecimiento, nos van a sacar de nuestra zona de confort, ¿sí? O sea, híjole, ya tenía yo todo planeado el día y pasó esto. Ya tenía yo planeada la comida y se quemó el pastel, o no se infló, ¿no? ¿Cómo es que pasa, no? Que hacen las recetas y no da, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ante esas circunstancias? Recordar que por algo Dios está permitiendo que las cosas no salgan como tú tenías pensado. A final de cuentas, esta vida no es tuya. Esta vida que tienes es de Dios. Y todo lo que ocurre en tu vida debe de ser visto con esa perspectiva. Ahora, no nos engañemos tampoco. No siempre es ahorita aguanto la prueba para después hacer como una especie de manda, ¿no? Y ahorita sí recibo la prueba con la esperanza de que más adelante se resuelva esto. No, hay circunstancias negativas que no se van a resolver, ¿sí? Hay pruebas duras que ya no van a tener vuelta de hoja, pero tienes que verlas como una herramienta de Dios en tu vida. Y aquí la cuestión sería, entonces, ¿qué hago ante los obstáculos en mi vida? Tienes que acercarte con Dios y preguntarle por qué está permitiendo esto en tu vida. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? Nos acercamos y le pedimos que resuelva la circunstancia. La perspectiva correcta debería de ser, me acerco a ti, Dios, a pedirte que me muestres por qué estás permitiendo esto en mi vida, ¿sí? A veces Dios permite que una prueba, como mencionaba en el ejemplo de Conrado la predicación pasada, estar en una prueba que dura, ¿cuánto? ¿1 año, 2 años? ¿Sí? 1 año y algo, ¿no? O a veces es una prueba que dura 3 días, o a veces es una prueba que dura 6 años, ¿sí? Y a veces Dios no permite que la circunstancia cambie porque tú no te has acercado a preguntarle, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo?
¿Qué quieres trabajar en mi carácter? O a veces no es mirarlo de manera egocéntrica, sino verlo hacia el impacto hacia los demás. A veces Dios permite circunstancias en tu vida para que después tú puedas animar a los demás, para que después tú puedas ser ejemplo hacia otros y ellos experimenten lo que tú experimentaste. Pero imagínate si tú no pudiste comer hoy, imagínate, y viene alguien que no ha podido comer hoy tampoco y te pregunta, oye, ¿cómo se siente no comer? No, se siente bien mal, esto y lo otro, y te empiezas a quejar. Y en cambio, si tú no pudiste comer hoy y le entregas a Dios esta circunstancia y empiezas a verlo desde su perspectiva, viene otra persona y te pregunta, oye, ¿cómo se siente bien feo el no haber comido? Tú le puedes decir, sí, pero mira, y le empiezas a ministrar con tu circunstancia, con tu ejemplo, ¿sí? Es muy diferente, y ahorita estoy poniendo un ejemplo muy, muy sencillo, pero ¿qué pasa con aquellos que están experimentando enfermedad? ¿Qué pasa con aquellos que están experimentando una crisis económica en sus vidas? ¿Qué pasa con aquellos que tuvieron una pérdida? Hace rato en los anuncios estaban mencionando una serie de circunstancias muy fuertes, ¿no? Lo primero que me vino a la mente cuando Saraí mencionaba a la persona que está secuestrada, yo conozco a una persona que es un ministro de Dios y que fue secuestrado en una etapa de su vida siendo pastor. Y no saben cómo cambió su manera de predicar después de haber tenido esa experiencia. Y uno diría, pero pues si es el pastor, ¿cómo que lo secuestraron? ¿Y cómo que Dios permite? Pues Dios permitió para trabajar algo en esa persona. Y cuando él estaba cautivo, uno de sus captores recibió a Cristo y cambió su vida. ¿Sí? Entonces, o sea, tú estás viendo el punto negro, el secuestro, pero hay toda una hoja blanca alrededor. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, como mencionaba, nosotros tenemos una tendencia a ser dramáticos, a ser negativos, a estarnos comparando, a estar viendo las circunstancias de los demás. Y esto se da porque hay un par de aspectos que debemos de trabajar en nuestros corazones. Y ya con esto me voy acercando hacia el final de la predicación. El primer aspecto es, nosotros tendemos a ser incrédulos, ¿ok? Entonces, cuando Dios nos llama a cumplir ciertas misiones o ciertos llamados en nuestra vida, nosotros normalmente nos enfocamos más en las cosas negativas y dejamos que los obstáculos, valga la redundancia, obstaculicen nuestro trayecto en el caminar con Dios, porque tendemos a la incredulidad. No sé si recuerdas la anécdota de Moisés cuando recibió su llamado en la zarza ardiente, ¿sí? A lo mejor no has leído ese pasaje, pero has visto la película de El Príncipe de Egipto y en las películas que pasan en, ¿cómo se llama?, en Semana Santa y todo eso, siempre sale la historia de Moisés, entonces todos lo ubicamos, ¿no? Lo ideal es que la hayas leído, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos en ese pasaje? Cuando Moisés fue llamado, lo primero que hizo fue empezarse a quejar con Dios respecto a sus propias circunstancias, sus propios recursos y sus propias capacidades. Entonces, en primera, él no creyó que Dios que lo estaba llamando lo iba a capacitar para cumplir con el llamado. ¿Cuántas veces en tu vida no estás cumpliendo lo que Dios quiere para ti porque estás más enfocado en lo que no puedes hacer, en lugar de estar creyendo en lo que Dios puede hacer en ti? Entonces, debes de confiar en que aquel que te ha llamado será fiel para completar el llamado. El que empezó la buena obra en ti será bueno para completarla, ¿sí? Entonces, no estés pensando que te falta esto, que no tienes apoyo, que ya fallé, que mi carácter no me da para este llamado, que mi carácter no me da para entrar a este nivel al que me está llamando Dios. Piensa más bien en que Dios puede capacitarte para resolver esa situación en tu vida y entonces cumplir el propósito de Dios en tu vida, ¿ok? Ahora, en este libro que les mencionaba al inicio de Olivas,
que se llama propósito, también menciona que Moisés, el segundo obstáculo mayor que enfrentó Moisés para cumplir con su llamado, ¿qué creen que fue? Fue Moisés mismo, ¿sí? Nosotros mismos somos los que a veces estorbamos para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Entonces, al principio yo mencionaba una serie de obstáculos que podemos tener, que detonan nuestro carácter, ¿no? Se te poncha la llanta, se te acaba el gas, etcétera, ¿no? Pero también hay obstáculos que están dentro de nosotros, y esos son los más riesgosos porque depende de nosotros mismos la solución también, ¿sí? La percepción que tú tienes de ti mismo debería de enseñarte con claridad las habilidades que tienes, los talentos que tienes, los recursos que tienes. Y desde esos talentos también estar consciente de lo que Dios quiere que tengas y lo que Dios no quiere que tengas, ¿sí? Hace algunas semanas me tocó que Sergio me ayudara con unas cosas de la casa, ¿no? Y yo estaba pensando en aquel momento qué bendición era poder contar con él, porque es una cosa que a lo mejor para él es muy sencilla, porque él se dedica a eso, pero para mí es un mundo desconocido, ¿sí? Y entonces yo no puedo estar renegando con Dios porque yo no tengo las habilidades técnicas que Sergio tiene, el conocimiento técnico que él tiene, y a su vez Sergio no puede estar renegando de por qué no tiene las capacidades que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué no tiene los recursos que yo tengo? ¿Por qué no tiene la formación que yo tengo? Y aquí no estoy hablando de niveles escolares ni nada, o sea, hay cosas que se te dan más fácil que a otros y hay cosas que no se te dan de plano, ¿no? La pregunta es, ¿esas cosas que sí se te dan, las estás poniendo al servicio de Dios? ¿O no las estás usando porque estás queriendo tener las cosas que el otro no tiene? ¿Puedes poner la tercera, por favor? No sé si conocen a este personaje, es el basquetbolista más famoso de todos los tiempos, Michael Jordan, el que tiene la camiseta blanca, ¿sí? Michael Jordan, en una votación que hicieron el año pasado, los basquetbolistas actuales que juegan en la NBA, en la liga más famosa, votaron por él para que fuera nombrado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Estamos hablando de que sus colegas reconocieron que él era el mejor de todas las épocas, ¿sí? Ahora, hay algo interesante en su trayecto de vida. El personaje que está al lado, en la camiseta morada, se llama Kobe Bryant. Kobe Bryant es un jugador muy talentoso, pero que está en el 5º lugar. O sea, él no es el mejor de todos los tiempos, está ubicado en el 5º y algunos lo ponen en el 8º y otros en el 10º, ¿sí? Aquí lo importante es lo siguiente: cuando Michael Jordan estaba por retirarse y Kobe Bryant empezaba a jugar, muchas personas dijeron, este es el siguiente Michael Jordan, ¿sí? Y lo empezaron a etiquetar, el nuevo Michael Jordan, él va a tomar la batuta, él es el que va a ser el mejor, ¿sí? Un día un entrevistador viene con Kobe Bryant y le pregunta que qué opina de ser el siguiente Michael Jordan. Y Kobe le respondió, yo no quiero ser el siguiente Michael Jordan, yo quiero ser el siguiente Kobe Bryant, ¿sí? Yo no quiero estar aspirando al talento sobrenatural que tiene esta persona o al talento específico que tiene. Michael Jordan ganó muchos campeonatos con partidos épicos donde él hacía más del doble de los puntos de su equipo, ¿sí? O sea, por ejemplo, partidos de 100 puntos y Michael Jordan anotaba 80 puntos, ¿no? Y entre los otros 4 jugadores se repartían los 20 puntos restantes, ¿no? Bueno, Kobe Bryant era un gran jugador, pero él estaba consciente de que sus habilidades no eran las de él y él no quería estar afanado en ser el siguiente Michael Jordan, ¿sí? Ahora, Michael Jordan ganó sus campeonatos, se retiró, muy bien, ¿no? Kobe Bryant, al retirarse, ganó un Oscar por hacer un cortometraje sobre la profundidad del básquetbol, sobre la historia del básquetbol en su vida, ¿sí?
Y Kobe Bryant ha escrito muchos libros motivacionales para liderazgo. Hay muchas frases, si ustedes le ponen ahí en Google, en internet, frases de Kobe Bryant, les van a salir un chorro de frases que te pueden cambiar la perspectiva de tu vida en un instante. ¿Por qué? Porque él tiene ese talento, ¿sí? Y sí tiene un buen talento para jugar básquetbol, de hecho ya se retiró, pero también tiene otro talento, otra área de su vida que ha desarrollado. Entonces imagínense que Kobe se hubiera quedado afanado en sí, voy a dejar mis otros talentos y me voy a afanar en querer ser el siguiente Michael Jordan. No obstante, él toma la decisión de no afanarse con eso y entonces se enfoca en desarrollar las cosas que son su propósito de vida. Él ha inspirado a muchos atletas, se escriben libros para emprendedores de negocios, ¿sí? O sea, hay muchas otras áreas que él ha desarrollado, ¿no? Mi pregunta aquí es, tratando de regresar esta enseñanza a lo que nos compete a nosotros. Como hijo de Dios, ¿estás desarrollando tus talentos? ¿Estás poniendo al servicio los recursos que Dios te ha dado? ¿O estás afanado queriendo ser el siguiente Mario Jacobo, ser el siguiente Apolos, ser el siguiente Conrado, ser el siguiente Hervey? ¿Sí? ¿O le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Y en esas preguntas, también preguntarle por qué está permitiendo que ocurran ciertas circunstancias en tu vida que te están preparando para ese trayecto, ¿sí? Las personas que nos subimos aquí a compartir, que nos subimos aquí a tocar en la alabanza, todos experimentamos también situaciones cotidianas, igual que tú, ¿sí? Todos experimentamos en algún momento el que la economía no nos da, el que la salud no nos da, el que la frustración está presente, el que la molestia, la incomodidad. Si tú vinieras aquí en los ensayos, por ejemplo, del grupo de alabanza, te darías cuenta de los roces que a veces tenemos de carácter. Y se tienen que dar, porque son parte del propósito de Dios. Y yo te puedo decir que Néstor no es el mismo que hace 2 años, que Lalo no es el mismo que hace 3 años, que Cari y Daira no son las mismas que hace 5 años, que Luis no es el mismo que hace... ¿Cuántos años tienes aquí? 8, 10 años. ¿Sí? Yo mismo también he cambiado en muchas cosas. Y esos roces, esos faltas de, o más bien esos puntos encontrados que podemos tener por cosas tan simples como en qué ritmo va una canción, trabajan algo en nuestro corazón. Mi esposa sabe, yo quisiera llegar aquí todos los domingos y que no pasara nada en el ensayo, que todo fluyera así, livianito, pero no pasa. Y le doy gracias a Dios, porque si no hubieran esos obstáculos, muchas veces no estaríamos en la condición adecuada aquí en el momento de empezar la reunión, con el corazón agradecido porque Dios trabajó algo durante el ensayo. Amén. Bueno, entonces ya para concluir, tienes que recordar que hay 5 cosas que Dios usa en ti, o Dios usa de tu vida, y que Dios permite que sean de cierta manera y no se escapan de su control. Número 1, Dios usa los talentos que te ha dado, ¿sí? No usa los talentos que quieres que te dé, usa los talentos que te ha dado, ¿sí? Número 2, Dios usa tus experiencias de vida, ¿sí? Hay circunstancias que no entiendes por qué te pasaron, pero Dios sí sabe por qué. Entonces pregúntale, Dios, ¿por qué esta experiencia de vida permitiste que ocurriera? Entonces, número 2, Dios usa nuestras experiencias. Número 3, Dios usa nuestro carácter. Así como eres de gruñón, Dios te puede usar. Así como eres de desesperado, Dios te puede usar. Así como eres de apático, Dios te puede usar. ¿Sí? Entonces vamos, nuestro talento, nuestro carácter y nuestra experiencia. Van 3, ¿no? Número 4, Dios utiliza nuestra formación. ¿Sí? Si Dios a ti te permitió llegar hasta cierto nivel escolar,
Dios usa ese nivel, ¿sí? Y a algunos les permite estudiar otras cosas complementarias, lo que le llaman educación continua o cursos de formación para determinados propósitos. Dios los usa, pero no te limites, ¿sí? O sea, no digas, híjole, es que pues a mí nada más se me dio acabar la primaria y ya. O sea, ve y busca un curso complementario. ¿Quieres servir en la alabanza? Métete a una escuela de música, ¿sí? ¿Quieres servir, quieres predicar? Pues toma cursos. No necesitas ir a una escuela de predicadores. Si lo puedes hacer, qué bueno, gracias a Dios. Pero a veces necesitas leer material de áreas específicas para desarrollar algo. ¿Quieres dar clases con los niños y sientes que no tienes la capacidad? Hay libros, hay gente que te puede ayudar a tener esa formación complementaria. ¿Ok? Y número 5, Dios usa también tu estilo de vida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No importa si tienes mucho o tienes poco, ponlo al servicio de Dios, ¿sí? Cuando hicieron el llamado para los juguetes de los niños, habrá quien le alcanza para poder costear medio juguete de un niño. Bienvenido, gracias a Dios por tu contribución. Está la lista ahí pegada de despensas. Yo puedo traer nada más una lata de elotes, tráela. Gracias a Dios por tu contribución. Yo puedo traer 10 latas de elotes, gracias a Dios, tráelas también. Yo puedo traer 3 despensas completas, tráelas también, gracias a Dios. No importa si es mucho o es poco, ¿sí? Dios puede utilizar tanto tu abundancia de bienes como tu carencia de bienes, ¿sí? Entonces ponla también al servicio de Dios y no la veas como un obstáculo, ¿sí? No digas, es que no tengo, y no te pongas el sombrero negativo y yo no puedo y no me va a alcanzar y si pago aquí ya voy a desacompletar acá. Hay que creer en que Dios te está permitiendo vivir esta circunstancia para experimentar todo esto. Amén. Bueno, entonces ya para concluir, recuerda que cualquier encomienda que hayas recibido de parte de Dios para avanzar en sus propósitos seguro va a implicar algún obstáculo, ¿sí? O sea, en esta predicación, si ya ha quedado claro, no te quiero decir que vas a salir de aquí y ya todo va a salir bien, ¿no? Van a seguir habiendo retos y pruebas y obstáculos y luchas en tu vida, ¿sí? Abrázalas, velas desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. Identifica en qué área de tu vida se están dando los obstáculos, si son en tu carácter, si es con una persona, en tu relación familiar, en tu relación de iglesia, si es un obstáculo financiero, ¿sí? ¿Por qué es importante identificarlos? Porque necesitamos en ocasiones tener material complementario para enfrentar las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, quienes tienen la Biblia instalada en su celular, hay una parte que se llama devocionales, no sé si la han visto, y hay devocionales por área. Entonces, está fallando tu control de la vida sexual, hay devocionales para la vida sexual, ¿sí? Está fallando tu paciencia con las personas, hay devocionales para desarrollar la paciencia, ¿sí? Estás batallando con las finanzas, hay devocionales para eso. Hay tristeza, desánimo, frustración, hay devocionales. Y no necesitas buscarle mucho, nada más ahí le pones la palabra clave y te aparecen, ¿sí? Ahora también hay libros, hay librerías cristianas donde vas y están los estantes por área, ¿no? Conflictos familiares, conflictos de pareja, conflictos económicos, o sea, de lo que tú quieras, hay autores que Dios los ha llamado para experimentar esas dificultades y después generar un material para resolver esas áreas. Acércate con tus líderes a ver si te pueden recomendar algún material en específico. Expón tu obstáculo, expón tus necesidades, expón tus problemas. ¿De acuerdo? Y sobre todas estas cosas, mantente en oración y mantente dándole cuentas a tus líderes. El líder del grupo de casa no está aquí nada más para mandarte mensajes en el grupo de WhatsApp, para recordarte a qué horas es la reunión. La función del líder de tu grupo también es hacer un micropastoreo. ¿Qué es esto?
cumplir en menor medida el pastoreo, o sea, somos una extensión del pastoreo, ¿sí? Entonces, si tú por algo no puedes hablar con Mario, no puedes exponerle alguna circunstancia, están los líderes de los grupos para que te puedas acercar con tu líder de grupo y que te ayude a crecer en un área, ¿de acuerdo? O te ayude a entender la perspectiva correcta. A veces no vas a necesitar leer un libro sobre el obstáculo que estás enfrentando. A veces nada más vas a necesitar platicarlo. A mí me ha pasado muchas veces que tengo algunos problemas y los platico con mi esposa o con algún amigo o con alguien, con una persona de Dios, y en el simple hecho de platicarlo se desenmaraña en tu mente y dices, oye, me estoy ahogando en un vaso de agua, no era tan grave la circunstancia. A veces nada más necesitas platicarlo, pero necesitas platicarlo con una persona madura, porque si lo platicas con alguien que está igual que tú o que está más inmaduro, ¿qué va a pasar? Se va a enfocar en el punto negro, no se va a enfocar en la hoja blanca. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración y recordar nada más: los obstáculos, los problemas y las situaciones adversas de tu vida son una herramienta de Dios para tu crecimiento. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Dios, porque tú has fluido, Señor, porque tu Espíritu Santo ha ministrado a los corazones, Señor. Yo te pido, Padre, que este mensaje, Dios, se arraigue en nuestras vidas. Te pido que este mensaje, Dios, penetre, Dios, lo más profundo de nuestro ser. Y, Señor, te pido, Padre, también que tu iglesia, Dios, sea confortada, que se despejen las dudas que tengamos sobre las circunstancias actuales que estamos viviendo, Señor. Que nos permitas ver a cada uno el propósito que tú quieres cumplir en nosotros, Padre. Dios, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Dios, y permítenos ver las pruebas, las luchas, los retos que estamos viviendo actualmente como una herramienta preciosa de tu gracia, una herramienta preciosa que nos permite experimentar lo que tú quieres que experimentemos en esta etapa de nuestra vida y llevar a cada uno, Dios, al nivel de madurez, Dios, que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.